Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bendición es para mí estar nuevamente acompañándolos a ustedes una noche más de viernes con el consejo de la palabra del Señor. Quisiera que en esta noche, si usted tiene a la mano su Biblia, pueda acompañarme a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y los versículos del 16 al 17. Hoy quiero hablar un poco acerca de un tema que tiene que ver con apologética, entonces ruego su atención. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y los versículos del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como mencioné hace unos minutos, este mensaje tiene el objetivo de que usted pueda conocer un poco más acerca de algunos hechos científicos que están registrados en la Biblia. La ciencia, conforme va avanzando, pues también va incrementando su conocimiento, pero hay algunas cosas que ellos han encontrado que ya estaban escritas en la Biblia. La Biblia no es solamente un libro que puede servirnos a nosotros para nuestra vida diaria, para adquirir inteligencia y sabiduría espiritual, o para que aprendamos acerca de historias de hombres que vivieron en el pasado, sino también para que nosotros podamos dirigir los pasos de nuestra vida y aún hasta encontrar sabiduría natural y científica, porque aún hasta la Biblia contiene esos temas. Yo he decidido dividir mi mensaje en 3 porciones o en 3 segmentos y quiero primero hablar acerca de los hechos científicos que están escritos en la Biblia que tienen que ver con la cosmología. Luego con los hechos científicos que tienen que ver con la tierra y con lo que nos rodea. Y por último, algunos hechos científicos que la Biblia contenía acerca de la salud humana. Así que oremos brevemente. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque me das el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que la unción del Espíritu Santo venga sobre mí y que tú hables, Señor, y pases carbón encendido sobre mis labios. Y también en esta noche, Señor, el contenido que voy a compartir sea claro, sea entendible, Señor, y que también pueda ser disfrutado por los hermanos que me escuchan en sus hogares. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Empecemos por el área de la cosmología.
Primero, quiero hablar de que la Biblia decía en su escritura en el Antiguo Testamento de que la tierra está colgando en la nada, en el espacio. Leamos Job capítulo 26 y el versículo 7. Job capítulo 26 y el versículo 7. La palabra dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Hace ya una larga cantidad de años que muchas culturas han intentado contar una historia con respecto a la creación del universo, con respecto a la creación de la tierra y con respecto a la creación del hombre. Muchas de esas culturas, algunas orientales y otras occidentales, cuando en imágenes plasmaban ellos la historia de la creación de la tierra y del hombre, algunas ponían a una tortuga o alguna especie de animal que estaba sosteniendo a la tierra sobre el espacio. Sin embargo, la palabra de Dios en este versículo enseña de que no hay nada que esté sosteniendo, digamos, la tierra en el espacio, sino que está colgando sobre la nada. Y la ciencia descubrió precisamente esto más o menos en el año 1650, de que la tierra estaba colgando sobre la nada en el espacio. Sin embargo, 500 años antes del nacimiento de Cristo, esto ya estaba registrado en la Biblia, de que la tierra estaba colgando sobre la nada en el espacio. Este es el primer hecho científico que la Biblia contenía antes de que la ciencia lo descubriera. Luego, el segundo hecho científico del que quiero hablar es que la Biblia hablaba acerca del círculo de la tierra, queriendo decir de que la forma de nuestro planeta tenía una manera redonda, una forma redonda, no plana, no cuadrada, no de otra manera, sino más bien era como una especie de... La tierra tenía una forma redonda. Leamos Isaías capítulo 40 y el versículo 22. Isaías capítulo 40 y versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Pero yo quiero que pongamos atención que al principio dice el versículo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Este versículo lo que da a entender precisamente es de que la tierra es redonda, tiene manera o forma redonda. La palabra hebrea que se utiliza en este versículo para hablar de círculo es la palabra koj, y indica como la forma de un compás que inicia sobre un punto inicial de ángulo y da como la manera de un círculo, la forma de un círculo. Isaías en este libro escribió de que la tierra es redonda, y el libro de Isaías, escrito o encontrado en el Antiguo Testamento, pues precisamente se escribió en el año 740, entre el año 740 y el 680 antes de Cristo. Un tiempo después de que esto se escribiera o que esto fuera dicho por el profeta Isaías, nació este filósofo griego llamado Aristóteles, que filosofó acerca de muchas cosas, y una de ellas es que él llegó a la conclusión de que la tierra era redonda. Él llegó a esta conclusión a través de hacer dos simples observaciones. La primera es que él se detenía a ver los mástiles de los barcos que avanzaban hacia el horizonte en el mar, y se daba cuenta que mientras avanzaban parecía que el mástil se iba como viniendo para abajo. Entonces dijo: yo veo que prácticamente como en esta inclinación hay alguna manera en que por la inclinación entonces el mástil venga como para abajo. La tierra entonces no ha de ser plana, sino más bien como redonda. Esa fue la primera observación que hizo Aristóteles. La segunda observación que hizo Aristóteles es que él se puso a estudiar los eclipses y se puso a ver de que al momento de que se daba un eclipse, la sombra de la tierra se reflejaba sobre la luna y daba como la impresión de que era redonda. Entonces Aristóteles dijo: no, sí, de plano, que la tierra no es plana, sino más bien es redonda. Pero muchísimos años antes de que Aristóteles hubiera existido, la Biblia ya lo contenía. Y no solamente la palabra de Dios podía darnos este hecho científico, sino que cualquier hombre que tuviera un poco de sentido común que Dios le hubiera dado, precisamente si algún día se hubiera parado más o menos como a las 4 de la tarde cuando todavía hay sol y hubiera visto el ocaso del sol en el día, hubiera dicho: bueno, si por aquella dirección que está por allá yo tengo un objeto, un cuerpo celeste redondo que parece estar cayendo, que se llama sol, y otro de aquel otro lado que se llama luna, que refleja la luz del sol, y ambos son redondos, pues de plano el cuerpo redondo en el que yo estoy, o sea, el
el lugar donde estoy parado, la tierra también tiene que ser redonda. Esa era una conclusión sencilla y básica a la que la gente podía llegar también por un poco de sentido común. Y si pues no llegaban a esa conclusión a través de su sentido común, también la Biblia ya decía de que la tierra pues era redonda y no tenía otra manera. Estos son los hechos científicos de los cuales yo quería hablar, que tienen que ver tienen que ver con la cosmología. Ahora, quiero hablar de los hechos científicos que tienen que ver con la Tierra, con los hechos físicos o con los fenómenos físicos que suceden con la Tierra. La Biblia habla acerca de la oceanografía. Leamos Salmos capítulo 8 y los versículos del 4 al 8. Salmos capítulo 8 y los versículos del 4 al 8. La Biblia dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y quiero hacer énfasis en esta parte final. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. El padre de la oceanografía fue un hombre llamado Matteo Mauri, que era un hombre cristiano. Y él, una especie como de curiosidad científica acerca del océano se despertó en él cuando un día estaba leyendo su Biblia y estaba leyendo precisamente estos versículos y se dio cuenta de que la Biblia decía de que el mar tenía senderos. Entonces él dijo, pues si la Biblia dice que el mar tiene senderos, yo me voy a dedicar a estudiar y a encontrar dónde están esos senderos. Entonces él empezó a hacer una investigación sistemática acerca del mar y pudo encontrar precisamente los senderos del mar haciendo diagramas y rutas de navegación marítima que permitieron de que los viajes antiguos que todavía se realizaran con barco o en barco pudieran ser hechos en la menor cantidad de tiempo que a comparación de antes, cuando no se utilizaban estos diagramas diseñados por Matteo Mauri. Por ejemplo, había, una gran cantidad de días y de meses perdidos en un viaje que se hacía solamente desde Nueva York hasta Río de Janeiro. Sin embargo, con los mapas y los diagramas que desarrolló Matteo Mauri, este viaje solamente costaba 32 días de navegación, porque los diagramas de Matteo Mauri utilizaban como ventaja las corrientes marítimas. Entonces ya no había que hacer un gasto de recursos mayor, porque el barco aprovechaba precisamente las corrientes marítimas y los caminos o los senderos del mar para llegar más rápido a su destino. Matteo Mauri fue el primer hombre en estudiar sistemáticamente la oceanografía, pero su curiosidad intelectual y científica acerca del mar empezó porque él un día estaba leyendo la palabra de Dios y dijo, pues si la Biblia dice que el mar tiene senderos, yo los voy a encontrar. Y aún hasta el día de hoy, en la universidad donde está la estatua en honor a la vida de Matteo Mauri, se ve que él a la mano derecha y a la mano izquierda tiene unos mapas e información de oceanografía. Y ellos pusieron abajo, del lado de él, la Biblia, porque históricamente él encontró estos hallazgos científicos por leer la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios y por tener un conocimiento personal con su Dios, porque él era cristiano. El segundo hecho científico que tiene que ver con la naturaleza y con la tierra, con los fenómenos naturales, es la manifestación de los rayos. Leamos Job capítulo 38 y el versículo 35. Job capítulo 38 y el verso 35 dice, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. Y aquí hay una pregunta un poco extraña que le hace Dios a Job, como, ¿enviarás tú con tu voz los rayos y les vas a decir, vayan y ellos van a ir? ¿Tienes tú esa capacidad que yo como Dios tengo? Y esta pregunta es interesante porque científicamente se ha descubierto de que los rayos, las ondas electromagnéticas y toda especie todo este tipo de comunicación puede viajar desde un punto A hasta un punto B y pueden ser enviados por el hombre.
Toda la radiación magnética, desde las ondas de radio hasta los rayos X, viajan a la velocidad de la luz. Y debido a eso es que nosotros podemos tener comunicación instantánea desde un punto del mundo hasta otro. De hecho, debido a esta velocidad en que viajan las ondas de radio y de luz, es que ustedes pueden estar disfrutando de esta prédica en la comodidad de sus hogares en este tiempo, pues precisamente porque los rayos pueden ser enviados desde un punto hacia ese otro punto. Y eso se descubrió por la ciencia hasta el año 1864, 3.300 años después, cuando el científico británico James Clerk Maxwell sugirió que las ondas eléctricas y de luz eran dos formas de la misma cosa y que podían enviarse desde un punto A o transmitirse desde un punto A hasta un punto B, mas la palabra de Dios ya mencionaba de que la luz o los rayos o los relámpagos podían ser enviados y que Dios los enviaba, más después el hombre iba a encontrar la manera de transmitirlos desde un punto hasta otro punto y pues está todo lo que hemos hablado en este punto específico. Bueno, ese es el punto número 2 de los datos científicos que contiene la Biblia acerca de los fenómenos de la naturaleza. Punto número 3, la Biblia habla acerca de la fuente o de las fuentes en los océanos. Job capítulo 38 y verso 16. Job capítulo 38 y verso 16 dice: ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? En este caso, lo que sugiere la palabra de Dios con este versículo es que el mar, a pesar de ser profundo, hondo y todo lo que tiene adentro, también tiene fuentes adentro. Esto no pudo haber sido descubierto por el hombre hasta muchísimos años después, entre el siglo XX y XXI, cuando se desarrolló un submarino que aguantara por lo menos 6,000 libras de presión por pulgada cuadrada. El hombre conoce más el espacio de lo que conoce su propio planeta, su propio hogar, porque aún para explorar el océano no se ha desarrollado todavía un submarino que pueda avanzar más profundamente que algunos kilómetros sobre la profundidad en el mar. Así que todavía hay un 80% de las profundidades del mar que no han sido exploradas por el hombre y que el hombre no conoce porque no puede entrar. El mundo, el planeta, todavía es un lugar que el hombre no conoce. El hombre conoce más el espacio de lo que conoce su propio planeta. Y el hombre tardó algunos años para descubrir que habían fuentes dentro del mar. Pero la Biblia ya lo decía en el libro de Job, de que el mar contenía fuentes. Y el Señor le preguntó a Job: ¿y tú ya andaste navegando por las fuentes? Cuando el Señor empieza a tratar con Job y le hace 40 preguntas consecutivas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, con el único objetivo de que Job se lleve la mano a la boca y diga: Señor, ahora tú me enseñarás. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Apenas de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. 40 preguntas consecutivas que le hace el Señor a Job, simple y sencillamente con el objetivo de que él pueda llevar su mano a la boca y quedarse en silencio ante la justicia de Dios, ante la grandeza de Dios, ante la sabiduría de Dios, y que él pudiera conocer a Dios más profundamente. Bueno, este es el último hecho científico que tiene que ver con los fenómenos de la naturaleza. Y ahora quiero entrar al último segmento del cual yo les había comentado, que tiene que ver con los hechos científicos que tienen que ver con la salud humana. Los hechos científicos que tienen que ver con la salud humana. Número 1, la Biblia enseña de que el hombre tenía que lavarse las manos sobre un manantial de aguas. Esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 15 y en el versículo 13. Levítico capítulo 15 y el versículo 13. La Biblia dice: cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Bueno, hablando acerca de este punto, la Enciclopedia Británica documenta que en 1845 había un doctor llamado Ignaz Semmelweis. Él estaba espantado por el alto índice de muertes que se daba entre las mujeres que daban a luz a un hijo en el hospital. Y él estaba muy preocupado por este alto índice de muertes
e hizo una observación y aplicó el método científico sobre este fenómeno y se dio cuenta de que lo que sucedía en los hospitales era de que los médicos iban a revisar los cadáveres muertos de personas que habían fallecido, terminaban de hacer la inspección y al terminar salían de una sala con dirección a la otra sala donde estaban las mujeres que iban a dar a luz sin lavarse las manos. Entonces, saliendo de ir a ver a un muerto, pues cruzaban de una sala a otra sala para ir a atender a las mujeres que iban a tener a sus hijos. Entonces, Semmelweis, al observar esto, le insistía a sus doctores que lavaran las manos después de cada examinación que le realizaran a un paciente. El resultado de esa práctica hizo que este índice de mortandad se redujera de un 30% hacia un 2% de muertes en los nacimientos de niños que eran atendidos en los hospitales. El problema estaba en que los doctores no se lavaban las manos y no lo hacían porque en esas épocas todavía no había un conocimiento de las enfermedades microbacterianas. Entonces, nadie tenía conocimiento de la presencia de bacterias en las manos. Y por eso los doctores examinaban a un muerto en una sala y se cruzaban a la siguiente sala para ir a examinar a las mujeres que iban a dar a luz a sus hijos. Y estaba este alto índice de muertes en las personas que eran atendidas en los hospitales. Ahora bien, había todavía un ajuste que hacer sobre esta práctica, porque Dios le había dicho al pueblo hebreo 3,000 años antes, muchísimo más, antes de lo que había sido esta orden por el doctor Semmelweis. Dios le había dicho a su pueblo: cuando alguien tenga un flujo, lávese sobre aguas corrientes. Eso quería decir, no vayan a meter ustedes las manos sobre agua reposada, que está reposada, sino sobre un manantial, sobre una fuente, sobre aguas que estén corriendo. Metan las manos, se lavan las manos, se van de ahí. Y aún el mundo tuvo un error con respecto a esta práctica del doctor Semmelweis, porque todavía en el siglo XIX y en el siglo XX algunos doctores, cuando se lavaban las manos en jarros y en contenedores de agua, que pues tenían toda el agua llena. Los doctores metían las manos ahí y se empezaban a lavar, dejando las bacterias en el agua. Y cuando se volvían a lavar, la próxima vez que regresaban, igual, volvían a meter las manos y volvían a contraer los microbios y las bacterias que habían dejado. No fue hasta recientemente que los doctores se lavan las manos en un grifo de agua, en una presión, en una corriente de agua, más o menos similar a lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Cuando alguien tenga alguna especie de flujo, vaya y se lava sobre aguas corrientes, no sobre aguas reposadas, sino sobre aguas corrientes. ¿No le llama a usted la atención de que muchas de estas ordenanzas y de leyes fueron dadas por Dios y el pueblo las obedeció en su momento? Pues solo porque Dios de plano lo decía. Pero Dios, en su conocimiento sobrenatural, sabía que si el pueblo obedecía los mandamientos, iban a vivir, no solo espiritualmente en su relación con Dios, sino también física y corporalmente. Dios tenía conocimiento de cómo Él había creado al humano y por eso les dio tantas reglas a los hijos de Israel. No hagan esto otro, purifíquense, laven los vasos. Cuando ustedes hagan alguna especie de necesidad, ocúltenla con tierra, no dejen eso porque eso es abominación contra Jehová. Y por mucho tiempo el pueblo judío pensó que esa solo era una regla, una ley que entonces Dios dejó porque Dios decía, pues así se hacía. Pero Dios lo hizo con la intención de preservar a su pueblo. Por eso la Biblia dice: obedezcan mis mandamientos y vivirán. Obedezcan mis reglas, mis leyes y vivirán. Todo mandamiento y ley del Señor tiene el fin de que seamos preservados y vivamos. Dios quiere la vida de su pueblo y por eso entonces Él dio, aún en el pasado, todo este tipo de leyes, regulaciones y reglas estrictas con el simple y sentido con el sentido final de que el pueblo no se enfermara y no muriera, sino que vivieran por un largo tiempo. Otro hecho científico que tiene que ver con la salud humana que contiene la Biblia es el hecho científico de que la vida del hombre está en la sangre. La vida del hombre está en la sangre. Leamos Levítico capítulo 17 y el verso 11. Levítico capítulo 17 y el verso 11. La Biblia dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. No apunté aquí en mis versículos este versículo de que el Señor decía y también le prohibía a los hombres de que ellos
consumieran sangre, porque precisamente la vida de la carne en la sangre está, y eso era abominación delante de Jehová. Y en ese versículo que no apunté, el Señor le decía a su pueblo de que cualquier persona que comiera o que ingiriera o que se alimentara de sangre sería cortado de su pueblo, porque eso era abominación delante de Dios. Ahora bien, la Biblia dice que la vida del hombre o que la vida de la carne está en la sangre. Y yo quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez se han detenido ustedes lo suficiente como para ponerse a pensar de que cuando nuestro cuerpo físico tiene algún problema, puede bastar a veces con un examen de sangre para determinar qué es lo que está mal. Un examen de sangre puede determinar el estado del páncreas, de los riñones, del hígado, del corazón. Puede identificar enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como el azúcar alta, porque la vida de la carne está en la sangre, precisamente como dice la palabra de Dios. Y basta para científicamente a un médico o a un doctor tomar un examen, una muestra de sangre para saber cómo está el cuerpo humano, porque la vida de la carne está en la sangre. Y esto no se sabía sino hace muy poco tiempo. Esta verdad, de hecho, no fue encontrada en el campo científico, sino hace más o menos como 120 años. Y antes de que se encontrara esta verdad bíblica, a la gente se le dejaba morir por desangramiento, porque en la práctica común y recurrente de la medicina se creía que la sangre, en vez de ser positiva y buena para el organismo humano, era dañina. Entonces, cuando alguien estaba sangrando, se le dejaba sangrar y sangrar y sangrar porque pensaban que la sangre era dañina para el organismo humano. Mas ahora se conoce precisamente de que la vida de la carne está en la sangre y no dejan que nadie pierda sangre mientras está en un proceso quirúrgico o médico, sino que hasta se realizan transfusiones de sangre para que la persona gane fuerzas y no muera. La sangre contiene proteínas, células y vida dentro de sí. Y las transfusiones de sangre, las donaciones de sangre y todo este proceso lo que hace es que un paciente viva más y no menos. Alguien que sufrió a manos de esta ignorancia fue el presidente George Washington. Cuando estaba enfermo de muerte, los doctores pensaron que le estaban haciendo un bien al hacer que él perdiera cantidad de sangre. Y no fue así. De hecho, se dice que sus doctores permitieron que él perdiera alrededor de 80 onzas de sangre en aproximadamente 12 horas, lo que significa un 40% aproximadamente de la sangre que todo el cuerpo de un adulto contiene. Y como mencionamos hace un momento, sabemos ahora por la ciencia de que una persona enferma no necesita menos sangre, necesita más sangre para fortalecerse, para tener proteínas, para tener nutrientes y para ir en un proceso de recuperación más rápido. Porque la vida de la carne está en la sangre. Último punto que yo quería hacer referencia de un hecho científico que tiene que ver con el campo médico y que está escrito en la Biblia, es las leyes que el Señor dio acerca de la cuarentena. En Levítico capítulo 13 y en el versículo 46, la Biblia dice en Levítico 13:46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento estará su morada. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Podemos ver que la práctica de la cuarentena es una práctica bíblica que el Señor dejó instituida para el pueblo judío como otra de esas prácticas para que el pueblo viviera y no muriera. La cuarentena, por ejemplo, era aplicada de una manera práctica y sencilla con aquellos hombres o mujeres que padecían de lepra. La lepra era una enfermedad incurable y cuando a alguien se le empezaba a ver una especie como de sarpullido o que su piel estaba se empezaba a deteriorar, lo que la Biblia decía es que la gente tenía que mandar a llamar al sacerdote. El sacerdote examinaba a la persona, aún podía hasta examinar la casa porque una casa podía estar infestada o contaminada de lepra. Y si él miraba síntomas suficientes de lepra, declaraba leproso e inmundo a la persona que padecía esta enfermedad y la apartaban, o prácticamente como que la ponían en una cuarentena, aunque este aislamiento era permanente para un leproso porque la lepra
era algo que no se curaba. Esto tenía el objetivo de que el pueblo viviera. La práctica actual de la cuarentena fue desarrollada por nosotros hasta en el siglo XVII, junto con el descubrimiento de la teoría de las enfermedades causadas por gérmenes. Sin embargo, antes de esto no se aislaba a la gente que pudiera tener alguna especie de enfermedad viral, porque no se conocía o no se tenía conocimiento de enfermedades virales y la gente no se apartaba. Por ejemplo, en la peste bubónica o la peste bubónica. La peste bubónica mató entre el 40 y el 60% de la población total de Europa. Asimismo, muchas personas pudieron haber sobrevivido a la peste negra si este principio de la cuarentena se hubiera aplicado en su momento. Y un comentario destacado puede ser que en la peste la comunidad menos afectada fue la judía, debido a que ellos practicaron 4 cosas. Número 1, ellos se lavaban las manos constantemente como Dios les dijo. Número 2, ellos sanitizaban las cosas. Número 3, ellos apartaban a los sanos de los enfermos. Y número 4, ellos procuraban realizar un rápido entierro de los muertos. Y por estas acciones, la comunidad judía sufrió mucho menos que todo el mundo que estaba en el exterior, porque ellos obedecieron de manera implícita o explícita los mandamientos que ya estaban escritos en la Biblia acerca del tratamiento de enfermedades. Bueno, finalmente hemos visto alrededor de 10 hechos científicos que estaban contenidos en la Biblia. Vimos los hechos científicos que están contenidos en la cosmología, aquellos que están contenidos en los fenómenos naturales y ahora estos que están contenidos en el tratamiento de enfermedades y en la salud natural humana. Y yo nada más deseo que hagamos un poco más de énfasis en que la obediencia a los mandamientos del Señor y lo que está escrito en su palabra es la vida. La vida. Dios dio sus mandamientos en la Escritura, no para castigarnos, no para retenernos, sino para que viviéramos, porque en su conocimiento, que es mayor que el nuestro, Él sabía qué cosas podía el hombre hacer y no hacer. Y la vida del hombre depende muchas veces de la obediencia de Dios a sus mandamientos y a sus leyes y a lo que en la Biblia está escrito. Ahora bien, esto es aplicado en cierta parte a la vida natural, pero ¿qué pasa con la vida espiritual? ¿Qué pasa con los 10 mandamientos? ¿Qué pasa con la ley divina de Dios? El mundo está tan caótico y de cabeza como está, precisamente porque ha decidido rechazar la ley de Dios. Tenemos altos índices de divorcio, de aborto, de homosexualidad y de otros problemas en el mundo, precisamente porque el mundo y la gente ha decidido rechazar la ley de Dios, ha decidido rechazar aquel medio que Dios había proveído para darles vida, para que vivieran y para que el mundo funcionara conforme a la voluntad y a la ley de Dios. Sin embargo, tenemos que clamar para que nosotros empecemos a predicar mucho más acerca de la ley de Dios y también empecemos a obedecer más sus mandamientos, de tal manera que podamos encontrar vida y no muerte, bendición y no maldición, salud y no enfermedad para nosotros. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por la sabiduría que tú dejaste contenida, Señor, en las Escrituras. Señor, danos la gracia para obedecer tus mandamientos. Danos la gracia, Señor, para obedecer tu ley. Enséñanos, Señor, la sabiduría que tu ley contiene y cómo está diseñada para preservar nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche de viernes. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.